La Eucaristía, banquete y comunión. La Eucaristía comunión es, junto con el memorial de su sacrificio, el otro aspecto fundamental de este sacramento. Después de haber visto la Eucaristía, memorial del sacrificio de la cruz y la presencia de Cristo en la Eucaristía, en esta sesión vamos a considerar la Eucaristía como banquete, por ser alimento espiritual y comunión de todos los cristianos en el cuerpo de Cristo. Vamos a examinar los siguientes aspectos: la misa, memorial, sacrificial y banquete. El altar es altar del sacrificio y mesa del Señor. La Eucaristía es comunión. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. La Eucaristía y la comunión eclesial, y finalmente los frutos de la comunión. La misa, memorial, sacrificial y banquete. La Eucaristía, que es a la vez presencia de Cristo y memorial de su sacrificio, está esencialmente ordenada a la comunión. Es banquete de comunión, porque es el alimento espiritual al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y a la vez es comunión porque nos une a Cristo, a su cuerpo místico, y a la vez a todos los cristianos en comunión con Él. Es en la comunión eucarística donde se da la comunión en el sacrificio de Cristo. Primero nos ofrecemos en la misa, en el ofertorio, y luego nos unimos a su persona cuando comulgamos. ¿Qué es la misa? La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál es la finalidad de la misa? La celebración del sacrificio eucarístico está orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. ¿Qué es comulgar? Comulgar es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros y nos pone en relación con el Padre y con el Espíritu. Por la comunión eucarística se alcanza el fin de la Eucaristía, que es hacer la Iglesia. El título de la encíclica que escribió San Juan Pablo II en el año 2003, Ecclesia de Eucaristía, es un título que expresa esta idea, ¿no? Es decir, Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia procede o nace de la Eucaristía. Por eso, uno de los fines de la comunión es hacer la Iglesia. Luego, realizar la comunión con la Trinidad, por una parte, y a la vez también con la humanidad. Y finalmente, cumplir el misterio de aquella unidad que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Altar del sacrificio y mesa del Señor. El altar del templo, el altar de las iglesias, muestra los dos aspectos de un mismo misterio, que es altar del sacrificio y mesa del Señor. Altar significa lugar de sacrificio. Se usaba en el Antiguo Testamento también para presentar las ofrendas y diezmos. Los altares eran los lugares de la presencia de Dios. El altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, que está presente en medio de la asamblea de sus fieles como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial. Por eso, el altar que hay en nuestras iglesias expresa estas dos ideas: lugar de sacrificio y lugar de alimento o de banquete. El altar es imagen del cuerpo de Cristo y a la vez el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia eucarística expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión. La Iglesia de Roma ora en su anáfora: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda, ahí está la noción de sacrificio, sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, ahí está la idea del banquete, de la comunión, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. El banquete en la institución de la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, que esto es mi cuerpo.
En el Evangelio de San Juan, el Señor nos invita a recibirle. En el Sermón del Pan de Vida, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos invita a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y también dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí y le resucitaré el último día. Aquí es donde se muestra, o se mostró en su momento, que la Eucaristía es el misterio de fe por antonomasia, ya que, como vimos en el Evangelio de San Juan, después de decir que ofrecía su cuerpo y su sangre para que fuera alimento de todos los hombres, pues la mayoría todos se marcharon y se quedaron solo sus discípulos, a los cuales les dijo, vosotros también os queréis marchar. Y entonces Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque aquí no dice lo que dijo Jesucristo, le dijo a San Pedro en Cafarnaúm cuando proclamó su mesianidad y su divinidad, que esto te lo ha revelado, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Aquí también se puede aplicar esa misma cuestión, es decir, San Pedro aquí habló movidos por el Espíritu Santo. Y aquí encontramos también una promesa que es todavía mayor o que tiene más alcance que la de los primeros viernes del Sagrado Corazón, que los primeros viernes dice hay que comulgar 9 primeros viernes y eso tiene la promesa de la salvación. Aquí basta una vez, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y le resucitaré el último día. Y esto es palabra de Dios, es decir, y además está en la revelación del Nuevo Testamento. Por eso a mí recuerdo que con los años en los que iba a las primeras comuniones, pues los hijos, de los amigos de los hijos de mis amigos o lo que sea, me encontraba siempre con la sorpresa de que, un poco negativamente, solían decirse en la homilía, esta es la primera y a lo mejor la última, en lugar de decir, qué bien, ¿verdad?, que habéis comulgado, porque ahora tenéis una promesa de vida eterna. Comulgar en estado de gracia. Por otra parte, para recibir el cuerpo y sangre de Cristo hay que estar en gracia de Dios. El que tenga conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar. En la carta de San Pablo a los Corintios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, cuando expone la institución de la Eucaristía, al final dice pues que el que come la carne y bebe la sangre del Señor sin estar debidamente preparado, come y bebe su propia condenación, un término muy fuerte. Es para expresar el gran misterio que se produce en la comunión y la necesidad de que estemos en condiciones de poderle recibir. Ante tal sacramento, el fiel solo puede repetir las palabras del centurión, con lo cual la Iglesia lo propone precisamente antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Es decir, no hay dignidad en la persona humana para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, hay que observar el ayuno. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, hay que observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Por otra parte, es importante también la actitud corporal, la postura que denota respeto. Antes del concilio, y quizá también al principio después del concilio, la postura obligatoria para comulgar era de rodillas. Posteriormente, pues se fue, por circunstancias pastorales, se fue liberando esta obligación y se permitió la comunión de pie, aunque siempre se hablaba de una reverencia previa para ser consciente de que hay que respetar o mostrar externamente este respeto. Y también es importante la modestia en el vestir. El gozo de que Cristo se hace nuestro huésped es precisamente lo que hace que nosotros le recibamos o intentemos recibirle en las mejores condiciones posibles, ¿no? Luego, comulgar en la misa. Es tan importante comulgar en la misa que la Iglesia recomienda comulgar cuando se participa en la misa, naturalmente en las debidas condiciones.
Según el Código de Derecho Canónico actual, se puede comulgar 2 veces el mismo día, siempre y cuando en la segunda misa se oiga completa, no se vaya únicamente a comulgar. La Iglesia recomienda comulgar con frecuencia. La Iglesia obliga a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía y, si es posible, en tiempo pascual, siempre preparados por el sacramento de la reconciliación. Recomienda además comulgar los domingos y días de fiesta o incluso todos los días. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo para la comunión. La comunión bajo la especie de pan hace que se reciba todo el fruto de la gracia propia de la Eucaristía, gracias a la presencia sacramental de Cristo que se encuentra completamente bajo cada una de las especies. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las 2 especies, que es lo que sucede en el rito oriental. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo entregados a nosotros como comunión. En ella comemos y bebemos la carne y la sangre de Cristo, nos alimentamos de Él. La comunión nos une a Cristo en su misterio pascual y por lo tanto a la plenitud de sus misterios. Él mismo nos pone en comunión con el Padre, que funde en nosotros el Espíritu Santo, de manera que la Eucaristía es comunión con la Trinidad. Ya vimos, al hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que también en la Eucaristía está presente la Trinidad, porque no puede estar el Hijo separado del Padre y del Espíritu Santo. Dice Santo Tomás, el efecto propio de la Eucaristía es la transformación del hombre en Cristo. En efecto, la Eucaristía renueva y acrecienta la comunión con Cristo iniciada en el bautismo a fin de que Cristo viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. Tiene también la Eucaristía un aspecto esponsal de comunión del esposo Cristo con la esposa, la Iglesia. La forma de comulgar. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. De ahí viene el cuidado que se tiene en la Iglesia con las partículas que se puedan desprender de las sagradas formas, ya que en cada una de esas partículas se encuentra Cristo completo. Esta es una de las razones por las que la Iglesia, después de dar la comunión en la mano, cuando en los primeros siglos, en la fracción del pan, se celebraban las primeras Eucaristías, se difundió después recibir la comunión en la boca y se llegó incluso a prohibir la comunión en la mano. Después del Concilio Vaticano II se fue permitiendo la comunión en la mano, si bien poniendo atención en la otra razón, que es la fundamental por la que se mandaba comulgar en la boca, que es evitar el robo y la profanación de las sagradas formas. La pandemia, dada la naturaleza del virus y sobre todo la forma en que se producen los contagios, ha puesto de manifiesto de cara a posibles contagios que es más seguro comulgar en la mano. Eucaristía y comunión eclesial. La Eucaristía lleva a perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación con el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo. El sacramento de la Eucaristía expresa este vínculo de comunión en la dimensión invisible que nos une al Padre y entre nosotros, cuerpo místico, y en la dimensión visible, la Iglesia visible, que implica la comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico. Es decir, en la Eucaristía hay 2 dimensiones, una dimensión invisible y otra dimensión visible. La comunión invisible supone la vida de la gracia, por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina, así como la práctica de las virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y en la dimensión visible, la comunión eclesial visible, se manifiesta en los lazos vinculantes requeridos: tener el Espíritu de Cristo, aceptar su constitución, es decir, la Iglesia, y todos los medios de salvación, los sacramentos, y estar unidos dentro de su estructura visible a Cristo por medio del Papa y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. La comunión eclesial de la Asamblea Eucarística es comunión con el propio obispo y con el romano pontífice.
Con el sacramento del pan eucarístico se representa y produce la unidad de todos los fieles. Los frutos de la comunión. El fruto principal de la comunión es que se acrecienta nuestra unión con Cristo. Además, la comunión conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Es nuestro alimento espiritual, aumentar la vida de gracia, unirnos más estrechamente a la Santísima Trinidad, que nuestra participación de la vida divina sea cada vez más plena. Por otra parte, la comunión nos separa del pecado. En efecto, si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. La Eucaristía fortalece la caridad que tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Es decir, que con la Eucaristía se borran también los pecados veniales. La Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. El perdón es lo propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de la plena comunión con la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia, la unidad del cuerpo místico. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. La Eucaristía, además, entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres. Cuando hablábamos de las distintas presencias de Cristo, hablábamos precisamente de esta presencia que aparece precisamente en el pasaje de San Mateo del juicio final. La Eucaristía promueve la unidad de los cristianos. Las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica, las iglesias ortodoxas, tienen verdaderos sacramentos. No ocurre así con las iglesias nacidas de la Reforma, en las cuales pues, prácticamente los sacramentos, al no tener el sacramento del orden, pues han dejado de tener también la Eucaristía en su plenitud, ¿no? Hacen una comunión, diríamos, de tipo espiritual, ¿no? Pero no la comunión real como la que hacemos nosotros. La Eucaristía, banquete y comunión. Finalizamos este tema de la Eucaristía como banquete y comunión en el que hemos visto la misa, memorial, sacrificial y banquete. El altar es altar del sacrificio y mesa del Señor. La Eucaristía es comunión. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. La comunión frecuente, recomendada por la Iglesia. La Eucaristía y la comunión especial. Y finalmente, los frutos de la comunión. Para la próxima sesión veremos el tema la Eucaristía y la escatología.